Tema 10. La representación de los trabajadores, el convenio colectivo. En esta unidad vamos a ver en qué consiste la libertad sindical, qué es un sindicato y una asociación empresarial, quiénes son los representantes de los trabajadores, tanto comité de empresa como delegados de personal, qué es el convenio colectivo y los distintos conflictos que pueden surgir como huelga y cierre patronal, así como los procedimientos de solución de estos. El derecho a la libertad sindical está recogido en la Constitución española. Es un derecho fundamental y por tanto está recogido en una ley orgánica, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que establece que todos los españoles tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Esto implica que todos tienen derecho a sindicarse, pero nadie puede ser obligado a afiliarse a ningún sindicato. En la Constitución también se reconoce el derecho a las asociaciones empresariales. La libertad sindical comprende los siguientes derechos. El primero es el derecho a fundar sindicatos. También se pueden suspender o extinguirlos. El derecho de cualquier trabajador a afiliarse a un sindicato, a realizar la actividad sindical, a separarse del sindicato y a elegir a sus representantes dentro de cada sindicato. Un sindicato es una asociación de personas permanente que ejerce una actividad profesional para representar y mejorar los intereses profesionales y las condiciones de trabajo de sus asociados. Normalmente se asocian los trabajadores por sector de actividad y se pueden distinguir sindicatos a nivel nacional, autonómico, interprovincial, provincial, local, de empresa o centro de trabajo. Las principales facultades que tienen los sindicatos son, en primer lugar, representar a los trabajadores ante la administración u otras entidades estatales o de comunidad autónoma, la negociación colectiva, que es una de las facultades más importantes, es decir, el hecho de negociar convenios colectivos, participar como interlocutores ante la administración pública y en el sistema de solución de conflictos, promover elecciones para los representantes de los trabajadores en las empresas, tanto delegados de personal como comité de empresa, y pueden obtener cesiones temporales de uso de inmuebles patrimoniales públicos. Los niveles de representatividad sindical son, en primer lugar, representación en el ámbito estatal, representación en el ámbito autonómico y representación en su propio ámbito. Para tener representación en el ámbito estatal, tienen que acreditar el 10% o más del total de representantes de los trabajadores a nivel estatal, así como de afiliados, federados o confederados a estos. Para ser más representativos en el ámbito autonómico, tienen que acreditar el 15% de representantes de los trabajadores a este nivel y alcanzar un mínimo de 1.500 representantes. Y por último, para ser más representativos en un ámbito determinado, tienen que haber obtenido un 10% más de representantes en su ámbito territorial y funcional. Las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de sus asociados. Los niveles de representación empresarial son similares a los de los sindicatos, es decir, pueden ser más representativos a nivel estatal, a nivel autonómico o en su propio ámbito. A nivel estatal van a ser más representativos cuando cuenten con al menos el 10% de los empresarios y siempre que tengan el mismo porcentaje de trabajadores en todo el Estado. A nivel autonómico necesitan un 15% de los empresarios y con el mismo porcentaje de trabajadores a nivel de comunidad autónoma. Y para ser más representativos en un ámbito determinado, tienen que contar en su ámbito territorial y funcional con al menos un 10% más de empresarios y trabajadores. Todos los trabajadores en la empresa, aunque no estén afiliados a un sindicato, tienen derecho a participar en la empresa eligiendo a sus representantes. Tenemos dos tipos de representación. Por un lado está la representación unitaria, en la que los trabajadores de una empresa eligen a sus propios representantes. Serán electores todos los trabajadores de 16 años o más que lleven como mínimo un mes en la empresa
y se podrán presentar como candidatos aquellos que tengan 18 años y lleven al menos 6 meses en la empresa. Los dos órganos de representación unitaria son los comités de empresa para empresas con más de 50 trabajadores y los delegados de personal con empresas hasta 49 trabajadores. El otro tipo de representación de los trabajadores que puede haber en la empresa, además de la que hemos visto, es la representación sindical. En ella los trabajadores que están afiliados a un sindicato en una empresa pueden formar secciones sindicales y dentro de estas secciones sindicales pueden haber unos delegados sindicales que van a representar a estas secciones ante la empresa. Los delegados de personal son los representantes de los trabajadores en las empresas o centros de trabajo que tengan más de 10 empleados y menos de 50. En aquellas empresas que tengan entre 6 y 10 trabajadores se podrán elegir delegados de personal, concretamente un delegado, cuando lo decidan los trabajadores. El número de delegados de personal que va a haber en las empresas son: en empresas hasta 30 trabajadores habrá un delegado de personal y en empresas de 31 a 49 trabajadores habrá 3 delegados de personal. Aquellas empresas que cuenten con más de 50 trabajadores, el órgano de representación recibe el nombre de comité de empresa. Las funciones que realiza el comité de empresa son exactamente las mismas que los delegados de personal, lo único que el nombre es distinto. Se llama comité de empresa, igual que en empresas hasta 49 trabajadores se llamaban delegados de personal. El número de miembros de este comité depende del número de trabajadores que tenga la empresa, según la tabla que aparece en la diapositiva, que no es necesario conocer. Por ejemplo, en un tramo de 50 a 100 trabajadores, los miembros del comité de empresa van a ser 5. En una empresa que cuente con 400 trabajadores, se le aplicaría el tramo de 251 a 500 y el comité de empresa estaría compuesto por 13 miembros. Las competencias de los representantes de los trabajadores, tanto de los delegados de personal como de los miembros del comité de empresa, son las siguientes. En primer lugar, tienen derecho a recibir información de la situación económica de la empresa, del sector, contratos realizados por la empresa, sanciones que ha impuesto, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, etc. En segundo lugar, tienen derecho a negociar colectivamente el convenio colectivo que se aplicará a los trabajadores de la empresa. También tienen derecho a emitir informes previos a algunas decisiones empresariales, como puede ser una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o una reestructuración de la plantilla. Tienen también derecho a vigilar y controlar el cumplimiento de la legislación de seguridad social y seguridad y salud por el empresario en la empresa. Y por último, van a participar y colaborar en la mejora del clima social de la empresa y en la promoción de las condiciones de igualdad entre las trabajadoras y trabajadores de la empresa. El derecho a afiliarse a un sindicato se aplica tanto a los trabajadores asalariados del sector público y privado, a los trabajadores en paro, a aquellos que tienen alguna incapacidad o jubilación y también a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que no tengan trabajadores a su cargo. Sin embargo, hay determinadas actividades que tienen excluidas o limitadas la sindicación, como son los miembros de las Fuerzas Armadas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de carácter militar, que es la Guardia Civil, los jueces, magistrados y fiscales en activo y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de carácter no militar, que son la Policía Nacional, Autonómica o Local, que tienen una norma específica que regula este derecho. Las garantías de los representantes de los trabajadores son: en primer lugar, tienen derecho a que se abra un expediente contradictorio cuando se les imponga una sanción por falta grave o muy grave. En este expediente serán oídos el resto de representantes de los trabajadores. Otra garantía es que, en caso de modificación, suspensión o extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, tienen derecho o prioridad a permanecer en la empresa por delante del resto de trabajadores.
Por otro lado, no pueden ser despedidos ni sancionados por acciones realizadas en el ejercicio de su representación. Este derecho lo tienen durante todo el tiempo de su mandato y hasta un año después de la expiración. Tienen derecho también a expresarse libremente en materias relacionadas con su representación y por último disponen de un determinado número de horas retribuidas para realizar sus funciones, en los que en vez de realizar un trabajo, pues van a estar haciendo sus funciones. Estas horas van en función del número de trabajadores de la empresa. Por ejemplo, en empresas hasta 100 trabajadores tienen 15 horas al mes para realizar estas funciones. Los trabajadores que están afiliados a un sindicato pueden constituir secciones sindicales. Estas secciones sindicales tienen derecho a participar en la negociación colectiva, a tener un tablón de anuncios y en empresas con más de 250 trabajadores pueden contar con un local para desarrollar su actividad. Estas secciones estarán representadas por uno o varios delegados sindicales que tienen derecho a recibir la misma información que los miembros del comité de empresa, como hemos visto en la diapositiva anterior. Los trabajadores tienen derecho a ejercer su derecho de reunión a través de la asamblea. La asamblea tiene que ser convocada por los delegados de personal o por los miembros del comité de empresa, o si se hace por los trabajadores, tiene que ser como mínimo por un 33% de los trabajadores de plantilla. Esta reunión se realizará fuera de las horas de trabajo y se debe comunicar previamente al empresario, quien debe facilitar un local para la celebración de la asamblea. Solo se puede negar en determinados casos, cuando no se haya convocado legalmente, si no han pasado al menos 2 meses desde la última, si se han causado daños en una anterior y no se han pagado los daños ocasionados, o cuando hay una situación legal de cierre de empresa. Cuando se vayan a adoptar acuerdos que afecten a todos los trabajadores, será necesario que voten a favor la mitad más uno de estos en la empresa o centro de trabajo. El convenio colectivo es un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario, sus representantes, que nace a consecuencia de la negociación que se desarrolla entre ambos. El contenido del convenio se divide en dos tipos. Por un lado están las disposiciones normativas, que son aquellas que regulan condiciones de trabajo, como puede ser jornada, salario, mejoras sociales, etc. Y por otro lado están las disposiciones obligacionales, que son aquellas que aseguran el cumplimiento del convenio por ambas partes. Por último, el ámbito del convenio se divide en personal, que indica qué trabajadores van a estar afectados; geográfico, en qué territorio se va a aplicar; funcional, en qué actividades o sectores económicos; y temporal, cuál va a ser el periodo de vigencia de este convenio. ¿Quiénes están legitimados para negociar un convenio colectivo? Pues depende del ámbito del convenio colectivo. En primer lugar, en aquellos convenios de empresa o ámbito inferior a la empresa, podrán negociar por parte de los trabajadores el comité de empresa, los delegados de personal, y por los empresarios, pues el empresario, sus representantes. En segundo lugar, en los convenios de ámbito superior al de la empresa, por parte de los trabajadores negociarán los sindicatos más representativos a nivel estatal, comunidad o ámbito geográfico y funcional del convenio, depende del ámbito que tenga el convenio; y por otro lado, por parte de los empresarios, las asociaciones empresariales más representativas a nivel estatal, comunidad autónoma o que cuenten en el ámbito geográfico y funcional que se va a negociar con un 10% de empresarios y trabajadores afectados. En caso de conflicto entre varios convenios, cuando por ejemplo un grupo de trabajadores que trabajan en una empresa tienen un convenio de empresa, pero existe un convenio que se les podría aplicar por ámbito geográfico y funcional, se va a aplicar preferentemente a este convenio superior el convenio de empresa en determinadas materias, como son la cuantía del salario, cómo se va a retribuir el trabajo a turnos, cómo se van a abonar las horas extras, a distribuir el tiempo de trabajo y las vacaciones, la clasificación profesional
y se aplicarán también a nivel del convenio de empresa las medidas para conciliar la vida personal y laboral. Asimismo, la vigencia de un convenio será desde su denuncia. Las partes tienen un máximo de 2 años para negociar un nuevo convenio. Si ha pasado este plazo y no hay acuerdo, el convenio anterior deja de aplicarse y se aplicará el de ámbito superior. El derecho de huelga es un derecho fundamental que está reconocido en el artículo 7 de la Constitución española, pero de ejercicio colectivo. En la Constitución española se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Mediante este derecho se cesa temporalmente en el trabajo para que el empresario ceda las pretensiones de los trabajadores. Las consecuencias a nivel laboral del derecho de huelga son que el contrato de trabajo queda en suspenso, lo que implica que cesa la obligación de trabajar por parte del trabajador y, por otro lado, cesa la obligación de abonar el salario por parte del empresario. Tampoco se cotiza la seguridad social por los días de huelga y el trabajador se encuentra en una situación de alta especial. El procedimiento para la declaración de huelga es el siguiente. En primer lugar, se realizará un acuerdo de declaración de huelga, bien por los trabajadores, comités de empresa, delegados de personal o sindicatos más representativos. Este acuerdo se tiene que comunicar por escrito a la autoridad laboral y al empresario. ¿Con qué antelación? Con 5 días naturales y, en caso de servicios públicos, con 10 días naturales. Por otro lado, se tiene que formar un comité de huelga con un máximo de 12 trabajadores elegidos por sus compañeros. Y por último, se tienen que fijar servicios mínimos en determinados servicios esenciales como puede ser educación, transporte público, sanidad, etc. Las huelgas pueden ser legales, que son aquellas que cumplen con todo el procedimiento legal que hemos visto para convocar una huelga, e ilegales. Las huelgas ilegales son aquellas que no han cumplido este procedimiento, tienen una finalidad política y no profesional de los trabajadores, intentan alterar lo que se ha establecido en un convenio colectivo, o las huelgas de solidaridad o apoyo. El cierre patronal está reconocido en la Constitución española, aunque a diferencia de la huelga no es un derecho fundamental. Consiste en el cierre de la empresa por parte del empresario como respuesta a una huelga de los trabajadores, pero para que se produzca solo se puede realizar en determinadas circunstancias, y es cuando exista un peligro o violencia contra las personas o daños graves para las cosas en la empresa, cuando se haya producido una ocupación ilegal del centro de trabajo o la posibilidad de que se produzca, o cuando se altere el proceso normal de producción por inasistencia o irregularidades que impidan gravemente este proceso. Para que se proceda al cierre patronal se exigen 2 condiciones, y es que se comunique a la autoridad laboral en el plazo de 12 horas desde que se ha procedido a cerrar el centro de trabajo, y se limitará al tiempo indispensable hasta que desaparezcan los motivos que lo provocan. Los efectos del cierre patronal legal es que los contratos se encuentran suspendidos y los trabajadores quedan en una situación de alta especial en la seguridad social. Las distintas formas de solución de conflictos son, por un lado, la negociación, en las que son las propias partes, el empresario y el trabajador, las que aportan la solución al conflicto, y por otro lado, la conciliación, mediación y arbitraje, en las que interviene una tercera persona. La conciliación, en este procedimiento, las partes contrastan sus pretensiones ante una tercera persona que no propone ni decide ningún tipo de solución. Este procedimiento es obligatorio cuando se interpone una demanda judicial en la mayoría de procedimientos laborales en las que las partes, empresario y trabajador, tienen que pasar previamente a la vía judicial por un conciliador en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, e intentar llegar a un acuerdo previo a la vía judicial.
El segundo método sería la mediación. Aquí la persona que interviene ofrece distintas propuestas de solución que las partes pueden rechazar o aceptar. Y por último, el último procedimiento sería el arbitraje, en las que interviene un árbitro que resuelve el problema dictando un laudo. Este laudo tiene el mismo efecto que una sentencia judicial, es decir, es obligatorio para las partes.